Hugo recibió como herencia un viejo reloj de bolsillo al cumplir 28 años, un objeto que su padre nunca dejó de lado. Intrigado por el peso del pasado en ese presente, descubrió algo más cuando escuchó un extraño clic al caer la tapa. Escondido dentro del reloj había una pequeña grabadora. Con solo presionar un botón, la voz de su padre surgió, clara pero distante, revelando un oscuro secreto. Ya está. Lo llevé a Aurora. No había otra manera. Las palabras golpearon a Hugo como un rayo. Siempre le dijeron que había sido rescatado de un secuestro por el hombre al que llamaba padre. ¿Qué significó entonces esa confesión? Decidido a buscar respuestas, Hugo se encontró a las puertas del Hospital Psiquiátrico Aurora, un lugar de leyendas urbanas e historias de terror entre los lugareños. El edificio, ahora en ruinas, parecía susurrarle secretos mientras cruzaba el perímetro. La entrada estaba abierta, como si lo estuviera esperando. En el interior, el hospital olía a desinfectante, viejo y a algo más indefinible. Su corazón latía con fuerza mientras exploraba pasillos en los que resonaba un pesado silencio. En su antigua habitación, las paredes todavía tenían marcas de clavos y garabatos hechos con lo que parecía ser sangre seca. Su silla seguía allí, con su nombre grabado en el respaldo, y la realidad de la situación empezó a emerger con mayor claridad. En lo más profundo del edificio, Hugo encontró el ala administrativa, donde se amontonaban papeles mohosos y carpetas, carcomidas por la humedad en lo que alguna vez fueron oficinas ocupadas. En un cajón, protegido por un candado oxidado, había un diario con tapa roja. En su interior, los escritos de su padre contaban una historia diferente a la que Hugo conocía. Comenzó a recordar lo que había hecho. Necesitaba borrarlo todo. Las palabras hablaban de experimentos y errores, de una conciencia que había que silenciar a cualquier precio. Aurora no era solo un hospital. Era un velo que cubría verdades mucho más oscuras. Más revelaciones salieron a la luz cuando Hugo descubrió un juego de cintas VHS en un gabinete cerrado con llave en el ala de los médicos. Corriendo contra el tiempo y su propio miedo creciente, se llevó las cintas a casa y con una vieja videograbadora vio grabaciones de sus sesiones de terapia. La verdad era más inquietante que cualquier teoría que hubiera imaginado. Era solo un niño. Respondía preguntas sin sentido, con el rostro marcado por el miedo. Y allí estaba su padre, no como un visitante preocupado, sino como parte del equipo médico, discutiendo dosis de sedantes para mantenerlo bajo control. «Si se acuerda, lo perdemos todo», decía una voz en la cinta. Con cada descubrimiento, la figura paterna se desmoronaba, revelando a un hombre que Hugo nunca conoció realmente. En el sótano del hospital, encontró la última pieza del rompecabezas. Una habitación olvidada que contenía registros de experimentos con niños, incluido él mismo. Fotos antiguas mostraban a un niño que reconoció en el espejo, pero no en su memoria. Una grabación final arroja luz sobre el alcance del proyecto de Aurora. Prueba 27, paciente con memoria reconstruida. Figura paterna insertada para el control emocional. Las palabras resonaron en la fría habitación mientras Hugo solo enfrentaba la verdad más aterradora. Su padre era parte de un experimento que dio forma a cada momento de su existencia, y Aurora era el escenario donde todo se desarrollaba. Regresar al Hospital Psiquiátrico de 1200, Aurora fue para Hugo como reabrir una vieja herida. Caminó por los pasillos silenciosos. Cada paso resonaba contra el frío suelo de mármol. Cada eco era un recordatorio de los días oscuros que pasó allí. El viento silbaba entre las ventanas rotas, llevando consigo murmullos del pasado. Cuando Hugo entró en su antigua habitación, el tiempo pareció detenerse.
El espacio estaba marcado por garabatos desesperados en las paredes y manchas oscuras que podrían haber sido sangre adornaban el suelo. Pensó, la esquina todavía estaba la silla con su nombre, como monumento a su antigua prisión. Sintió un escalofrío cuando tocó el respaldo de madera. Cada muesca era un recuerdo grabado en la superficie y en su mente. En ese ambiente lleno de recuerdos, Hugo quedó sorprendido por la aparición de una figura casi espectral. La enfermera Marta, cuya muerte había sido noticia años atrás, surgió de las sombras del pasillo. Su presencia era a la vez familiar y terriblemente extraña. «Siempre vuelves a casa, Hugo», dijo con una voz que mezclaba afecto y amenaza. Sus palabras hicieron que el aire se condensara y una sensación de frío recorrió la columna de Hugo. Parecía real, pero algo en sus ojos no brillaba como el de un ser vivo. Marta caminó hacia él, su uniforme tan impecable como si todavía estuviera de servicio, cada paso meticulosamente calculado. Hugo, vencido por la confusión y el miedo, siguió a Marta por los pasillos que parecían extenderse infinitamente. Ella lo guió con confianza, como quien conoce cada rincón del lugar. La enfermera empezó a hablar del hospital, de los pacientes que cuidaba y de los experimentos que se estaban llevando a cabo lejos de la vista del público. Aurora era más que un hospital, confesó mientras caminaban por la sala abandonada. Era un laboratorio de mentes, un teatro de operaciones donde manipulamos el tejido de la realidad. Con cada palabra, Hugo sentía que la verdad de aquellas declaraciones invadía su conciencia, horrorizado por la facilidad con la que se relataban los horrores. Cuando llegaron a lo que había sido la sala de control, Marta se volvió hacia él con una sonrisa oscura. «Aquí fue donde observamos todo, Hugo, cada reacción, cada progreso». La habitación estaba llena de monitores polvorientos y equipos de vigilancia rotos. Fotografías descoloridas de pacientes cubrían las paredes y entre ellas una foto de él, Hugo, mirando directamente a la cámara, con los ojos llenos de una profunda tristeza. Era una imagen que nunca había visto, un momento de su vida que no recordaba haber vivido. Marta señaló la foto. «Fuiste uno de nuestros mayores éxitos». La revelación dejó a Hugo atónito, las palabras de Marta dando vueltas en su cabeza mientras ella desaparecía entre las sombras, dejándolo solo con sus pensamientos. El Hospital Aurora había sido el escenario de una pesadilla que apenas empezaba a comprender. Cada paso dentro de esos muros lo acercaba a la verdad, pero también al abismo que era su pasado. Mientras se alejaba de la sala de control, supo que cada respuesta que encontrara solo traería más preguntas y cada descubrimiento, más horrores que enfrentar. El viaje estaba lejos de terminar y Aurora todavía tenía muchos secretos que revelar. En las sombras de una habitación olvidada, Hugo encontró un diario con tapa de cuero rojo, guardado con la llave en un cajón polvoriento. Su mano tembló mientras insertaba la llave en el candado oxidado y con un clic, el pasado comenzó a desarrollarse ante sus ojos. Las páginas amarillentas contenían la letra de su padre, cada línea una confesión, cada palabra una dolorosa revelación. Comenzó a recordar cosas que no debería. Se lee en una entrada fechada hace años. Aurora es la única manera de asegurarse de que lo olvide. Hugo sintió una mezcla de ira y desesperación al darse cuenta de que los recuerdos que luchó por recuperar eran los mismos que su padre luchó por borrar. Las anotaciones del diario describían un proyecto secreto, cuyo nombre en código era Operación Olvido, que utilizaba el hospital como fachada para experimentos a gran escala sobre manipulación de la memoria.
Su padre mencionó a colegas, médicos y científicos, todos cómplices de un plan para alterar la realidad de innumerables vidas. Si la verdad sobre Aurora sale a la luz, nuestros trabajos, nuestras carreras y, lo más importante, nuestras vidas estarán en riesgo, escribió en una entrada nerviosa. Con cada página que pasaba, Hugo descubría más sobre la profundidad y la depravación del proyecto y el papel central que desempeñó su padre en él. El diario también reveló el propósito de su hospitalización. Hugo era parte de un experimento de control mental donde su memoria era el laboratorio. Su memoria es excepcionalmente resistente, había observado su padre, ideal para nuestras pruebas, pero está empezando a resistirse al tratamiento. La frialdad de las palabras de su propio padre sobre los tratamientos que desdibujaban la línea entre ciencia y tortura enfermó a Hugo. Empezaba a comprender que Aurora no era solo su prisión, sino también su purgatorio. En una de las últimas entradas, su padre expresó remordimiento, un cambio de tono que contrastaba con las páginas anteriores. Estoy empezando a cuestionar la moralidad de nuestro trabajo. ¿Lo que estamos haciendo aquí es justo? ¿Es humano? Esta duda, que aparentemente llegó demasiado tarde, mostró a un hombre dividido entre la devoción por la ciencia y la empatía por los seres humanos que ayudó a convertir en conejillos de indias. Hugo cerró el diario y las últimas palabras de su padre resonaron en su mente. Una pequeña ventana a la conciencia de un hombre al que nunca conoció realmente. Armado con las oscuras verdades del diario, Hugo sabía que no podía dejar que las sombras de Aurora cayeran en el olvido. La decisión estaba tomada. Expondría al hospital y a todos los involucrados, no solo para vengar su propia vida robada, sino también para evitar que otros sufrieran la misma suerte. El peso del diario en sus manos era ahora el peso de la responsabilidad. Con cada secreto revelado, se sentía más cerca de desmantelar la red de mentiras que era Aurora. En el oscuro sótano del hospital, Hugo se topó con una caja polvorienta llena de viejas cintas VHS. Con manos temblorosas, leyó las etiquetas escritas a mano. Sesiones de terapia. Paciente H. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que esas grabaciones podrían ser la clave para comprender lo que le habían hecho. Después de llevarse las cintas a casa, instaló una vieja videograbadora e insertó la primera cinta. Su corazón latía a un ritmo rápido mientras la pantalla parpadeaba, sacando a la luz imágenes de un pasado que no recordaba haber vivido. En la pantalla, un equipo de médicos impasibles bombardeaba a un niño pequeño, claramente angustiado, con preguntas. Hugo reconoció su yo más joven. La expresión de confusión y miedo era una constante en su rostro infantil. Las sesiones fueron intensas y los médicos anotaban febrilmente cada respuesta que daba. En un giro impactante, en una de las cintas apareció el hombre que Hugo siempre había conocido como su padre. Sin embargo, no estuvo allí como visitante, sino como parte del equipo médico, discutiendo dosis y efectos de los sedantes administrados para mantener a Hugo en estado controlado. Las grabaciones revelaron un plan siniestro: mantener a Hugo lo suficientemente lúcido para responder a las pruebas, pero sedado hasta el punto de nunca formar recuerdos completos de estas sesiones. Necesitamos mantener al sujeto en un estado semivegetativo para continuar con las pruebas sin arriesgar los recuerdos, explicó su padre en una reunión grabada. Resultaba inquietante la frialdad técnica con la que hablaban de su estado físico y mental, tratándolo no como a un hijo, ni siquiera como a un ser humano, sino como un mero objeto de estudio. Conforme pasaban las horas viendo las cintas, Hugo sentía una mezcla de enfado y profunda tristeza.
Vio por primera vez el alcance del control que tenían sobre su vida, manipulando su mente y su cuerpo sin su consentimiento. Cada cinta revelaba más del velo de mentiras tejido en torno a su existencia, mostrando no solo la falta de ética de Aurora, sino también la traición a la persona en la que más confiaba. Cuando terminó de ver la última cinta, Hugo estaba decidido a no permitir que este conocimiento volviera a quedar enterrado. Con las pruebas en la mano, sabía que tenía el poder de exponer los horrores cometidos dentro de los muros de Aurora y por el equipo que incluía a su propio padre. Era hora de sacar a la luz no solo sus recuerdos robados, sino también la verdad sobre lo que realmente sucedió en ese hospital y garantizar que se hiciera justicia. Estaba dispuesto a afrontar su pasado, armado con la verdad y una determinación inquebrantable de acabar con los responsables. Al bajar las estrechas escaleras que conducían al sótano del hospital psiquiátrico Aurora, Hugo sintió como si cada paso lo llevara más profundamente a una pesadilla. El aire era frío y húmedo, y un olor a humedad impregnaba los pasillos subterráneos. Al final de un largo pasillo, encontró una pesada puerta de metal. Con esfuerzo la abrió, revelando una habitación que parecía congelada en el tiempo. Era un antiguo quirófano, equipado con mesas de operaciones oxidadas e instrumentos quirúrgicos dispersos. Del techo colgaban luces descoloridas de quirófano y en 1900 en las paredes, fotografías en blanco y negro mostraban a niños en distintas etapas de procedimientos médicos. En el centro, una gran mesa de operaciones todavía tenía restricciones en brazos y piernas, lo que sugería un uso más siniestro de lo habitual. Hugo sintió una oleada de náuseas al imaginar las innumerables vidas cambiadas allí, posiblemente incluida la suya. Al examinar la habitación más de cerca, Hugo descubrió gráficos y registros médicos esparcidos sobre una mesa cercana. Eran expedientes detallados de los pacientes, incluidas fotografías y descripciones de los procedimientos realizados. Entre estos archivos, encontró un expediente marcado con un nombre familiar, el suyo. Temblando, abrió el expediente, revelando una serie de notas sobre los experimentos realizados en él. Las notas describían con frío detalle cómo se implantaban y borraban los recuerdos, como parte de un proyecto más amplio para poner a prueba los límites de la manipulación psicológica. Una nota, garabateada al margen, con una letra que reconoció como la de su padre, decía: éxito parcial en la implantación de la memoria. La figura paterna ha sido insertada efectivamente para fortalecer el vínculo y facilitar la manipulación. En un rincón oscuro de la habitación, Hugo encontró una serie de grabaciones de audio, cada cinta meticulosamente etiquetada con fechas y nombres. Respirando pesadamente, puso una de las cintas. Se oyó la voz de su padre, hablando del éxito de un experimento particularmente complejo. La introducción de la figura paterna en el paisaje mental del sujeto ha demostrado ser extremadamente eficaz para el control del comportamiento, explicó. Hugo escuchó horrorizado cómo su padre detallaba cómo la falsa paternidad había sido utilizada como herramienta para moldear sus percepciones y reacciones a lo largo de los años, convirtiendo a Hugo en nada más que un peón en un complejo juego psicológico. La revelación fue devastadora. La persona que Hugo siempre vio como su protector era en realidad parte de una conspiración para controlarlo desde pequeño. A medida que la verdad de su existencia se desmoronaba a su alrededor, sintió una ira creciente. No fue solo el dolor de descubrir que toda su vida era una mentira, sino también la traición del hombre al que llamaba su padre. Con lágrimas en los ojos, Hugo buscó en el resto de la habitación
y encontró más evidencia de los horrores llevados a cabo bajo tierra en Aurora. Cada documento, cada fotografía y cada grabación eran parte de un mosaico macabro que retrataba una realidad que nunca sospechó. Decidido a exponer toda la verdad sobre Aurora y la gente detrás de sus muros, Hugo reunió tanta evidencia como pudo. Sabía que enfrentaría resistencia, tal vez incluso peligro, pero no podía permitir que el sufrimiento y la injusticia permanecieran ocultos en la oscuridad. Armado con los secretos desenterrados, estaba listo para sacar a la luz no solo su propia historia, sino también la de muchos, otros que, como él, fueron manipulados y traicionados por aquellos a quienes prometieron proteger y sanar. Era hora de acabar con Aurora, no solo como estructura física, sino como el monstruo que acechaba dentro de sus cimientos. En el oscuro corazón del hospital psiquiátrico Aurora, Hugo se enfrentó al hombre que siempre creyó que era su padre. La revelación de que toda su vida había sido una manipulación orquestada fue suficiente para quemar cualquier vínculo que aún pudiera existir entre ellos. «¡Nunca fuiste padre!», gritó Hugo. Su voz resonó por los pasillos vacíos. La frialdad en sus ojos era un reflejo de las verdades que había descubierto, cada una de ellas una espada que cortaba lo que quedaba de su respeto por el hombre frente a él. La verdadera naturaleza de Aurora, revelada en documentos y cintas, mostró un lugar de horrores, donde la ciencia cruzó los límites de la ética, y Hugo fue una de sus víctimas. «Hice todo esto para protegerte», insistió el hombre. Su voz, temblorosa, revelaba un miedo que nunca antes había mostrado. Pero Hugo no sintió más que repulsión. La habitación donde se enfrentaron estaba llena de instrumentos médicos y máquinas de tortura disfrazadas de tratamiento. Hugo agarró una jeringa del mismo tipo que le habían utilizado en tantas sesiones. «Me mantuviste sedado, manipulado, todo en nombre de tus experimentos», acusó, llenando la jeringa con un potente sedante. «Ahora vas a sentir el mismo miedo que yo sentí». Con un movimiento rápido, Hugo inyectó el sedante al hombre que luchaba por escapar de su agarre. A medida que el líquido corría por las venas del hombre, su resistencia disminuyó hasta que finalmente quedó inmóvil, atrapado en la misma trampa que había creado para su hijo. Sin prisas, Hugo arrastró el cuerpo hasta la sala de electroshock, un lugar de recuerdos dolorosos, donde él mismo había sido sometido a innumerables tratamientos. Allí ató al hombre a la silla. Las apretadas correas presagiaban una justicia cruel pero apropiada. «Creías que Aurora era solo un hospital, pero nunca lo fue», murmuró Hugo mientras ajustaba los controles de la máquina. La ironía de utilizar el mismo método de curación que se utilizó contra él no se le escapó de la mente. «Aurora es un monstruo y tú eres parte de él, pero hoy eso termina». Activó la máquina y las luces comenzaron a parpadear mientras una corriente eléctrica recorría el cuerpo del hombre. Los gritos llenaron el aire, pero Hugo permaneció inmóvil. Cada sonido era un ajuste de cuentas. Cuando todo terminó, el silencio se instaló como una pesada manta. El hombre que había sido su padre yacía en silencio, víctima de su propia crueldad. Hugo miró a su alrededor y se dio cuenta de que con este acto de venganza no solo había cerrado un capítulo de su vida, sino que también había tomado el control de Aurora. Ahora caminaba por los pasillos ya no como una víctima, sino como el nuevo dueño de un hospital que nunca más volvería a ser un instrumento de tormento. En sus manos, Aurora se transformaría o sería destruida para siempre.